Hola, muy buenos días, muchas gracias de nuevo por vuestra participación y asistencia a los medios de comunicación, canal importantísimo para trasladar a la ciudadanía pues, todos aquellos actos y actividades que desde este ayuntamiento, conjuntamente con otras asociaciones y organismos, llevamos a cabo. La convocatoria de hoy se refiere a las actividades que se van a desarrollar en nuestro municipio a partir del próximo sábado, viernes, sábado y domingo, en torno a la esperada y tradicional concentración motera Jaraiz a dos ruedas. Vuelven las motos a nuestro municipio, vuelve el motociclismo, vuelve para que todas aquellas personas apasionadas del mundo de las motos puedan vivir y destacar también pues, ese fin de semana en torno a la cultura de la moto, también a la convivencia, y después de 2 años en el que no se pudo celebrar por motivo de la pandemia, pues vuelven con más ganas y con más ilusión que nunca. Así que nos acompañan pues aquellas personas que van a hacer posible esta concentración. Ignacio, presidente de la Peña Motera Los Balines, desde luego desde hace unos años, cuando esto parecía que iba a morir, ¿no? Y que cuando parecía que la concentración nacional de motos pues llegaba a su fin, de alguna manera pues ellos cogieron precisamente con nosotros desde el ayuntamiento pues la bandera para tratar de reilusionar y también de hacer esta concentración motera pues algo diferente, atractivo. Creo que además en los últimos años así se ha conseguido y precisamente llevamos muchos meses y sobre todo en las últimas semanas trabajando activamente para que este fin de semana podamos presentar a todas aquellas personas pues este programa de actos y actividades en torno a la moto. Y agradecer también a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Que nos van a ayudar, también Protección Civil y nuestra Policía Local, para que todo esto haya una gran seguridad. Para ello el viernes pasado tuvimos una Junta Local de Seguridad Ciudadana para dotar y para elaborar todo el plan de seguridad en nuestro municipio. A los que les gustan las motos, pues por supuesto van a poder disfrutar, y a aquellos que quizás no les guste tanto, pues también pedirles colaboración y paciencia para que durante estos días pues reine también, y para que podamos también sentirnos y ser solidarios, ¿no? En cuanto a que también hay otras personas que puedan disfrutar de esta concentración motera y que una vez más pues sea posible en nuestro municipio. Y sin más, pues os paso la palabra con Ignacio, es el presidente de Los Balines, en nuestro municipio, de la Peña Motera Los Balines, y él seguro porque os va a poder desgranar pues todas y cada una de las actividades que van a llevarse a cabo en esta concentración motera del año 2022. Hemos ido, como bien ha dicho Luis, lo cogimos esta sería nuestra cuarta concentración, y hemos ido subiendo el número de inscritos. Este año nos hemos apostado a que llegamos a 500, a ver si lo conseguimos. Y nada, creemos que tenemos un cartel muy bonito para la concentración, muy variado, conciertos, hay exhibiciones moteras, hay cañas, hay cenas, hay de todo un poco. Bueno, los conciertos, el del viernes es un concierto de tributo al Canto del Loco, que se llama Zapatilla, y luego un DJ de aquí del pueblo, que se llama Juan Matorrarlo. Una exhibición que será a las 8:30, del concierto del sábado de los cassettes, le dará Fernando más que hable de eso, y el domingo una ruta, aparte de la fiesta en la Goite, que es donde se cierra la fiesta del sábado, y bueno, y un poquito de todo. Estamos muy contentos de hacerla, nos ha llevado mucho trabajo, y nada, dar las gracias a las empresas de Jaraíz, a la hostelería, al ayuntamiento por supuesto, que gracias a ellos se puede hacer, porque aunque parezca que no, esta concentración es bastante costosa, tanto a nivel económico como a nivel personal, por parte de, hablo por los miembros de Los Balines, nos lleva mucho tiempo y mucho sacrificio hacerla. Y vamos a tener en torno a 1 hora y media de concierto por cada formación. Primero van a estar los casetes, que es como una banda cover de temas prácticamente casi todos cantados en español, de pop y de rock. Y luego ya pasaríamos a lo que sería Manolo Burricía, que es uno de los grupos más consagrados que tenemos en Extremadura y que van de gira a nivel nacional. Posiblemente es el mejor tributo que hay a Manolo García. Y hacen también como 1 hora y media de grandes éxitos del grupo, y creo que por lo que he estado viendo y por lo que veo cómo estáis trabajando, pues está prácticamente a un nivel casi top de las concentraciones más importantes que hay en España. Animaros a que sigáis haciéndolo, y yo aquí estoy para apoyar todo lo que pueda.